Yo les voy a hablar sobre la detoxificación y el uso de los complementos alimenticios. Bueno, lo primero es saber que es un tema complejo, es un tema que debería tomar muchísimo más del tiempo que nos permite esta charla para comprenderlo de manera profunda. Por lo tanto, vamos a pasar en algunos aspectos muy rápidamente, que sepan que esto se profundiza muchísimo más en el máster, pero bueno, es para tener una idea de lo que se puede hacer con la suplementación para tener efectos de detoxificación adecuada. Bien, vamos a empezar. Entonces, la detoxificación tiene varios niveles. Podríamos verlo como un nivel celular. También está el nivel de detoxificación sistémico. Luego está las rutas hepáticas y otro tipo de bloqueos que también tenemos que ver a la hora de detoxificar. Si no lo hacemos, entonces no vamos a tener éxito en este proceso. Rutas metabólicas como la de la AMPK, que se estimula con el ejercicio y con algunos suplementos, y otra como el NAD y la mitocondria, es decir, el aspecto energético que se requiere para detoxificar y para cualquier proceso metabólico. Entonces, estos son algunos de los eh, aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de detoxificar. Entonces, tenemos un aspecto que tiene que ver con la mitocondria, la salud mitocondrial, otro con la ruta AMPK, que además está muy en boga a propósito del deporte. Y por otro lado está también la NRF2. Veremos que este es un aspecto esencial en la fase 2 de detoxificación y que al estimularlo, estos transcriptores de enzimas antioxidantes, pues facilitamos sobre todo la detoxificación de fase 2, especialmente con el uso de algunos suplementos. Y bueno, el NAD más, que es la parte energética, cada vez se está hablando sobre todo en medicina anti-aging, eh, a través de los trabajos de Sinclair, la importancia que tiene la energía a la hora de la longevidad en cuanto a la inflamación, en los ritmos circadianos y también la capacidad de reducción, es decir, antioxidante, pues se requiere energía con el NAD y también a través del ATP. Entonces, tengamos en cuenta que si no tenemos energía, pues nuestro proceso de detoxificación no se va a poder llevar de manera adecuada. En la parte inmunológica, sabemos que los disruptores endocrinos depletan, disminuyen la cantidad de glutatión. El glutatión es el antioxidante endógeno más importante. Sin él no tenemos capacidad antioxidante y que frecuentemente se ve sobrecargado por estímulos tóxicos. En este caso, en este artículo se habla sobre los disruptores endocrinos que además cada vez son más importantes a la hora de tenerlos en cuenta en las vías de toxicidad. Y también esto promueve que tengamos una ruta de inmunidad tipo TH2 que tiene que ver con aspectos de inflamación y de alergias. Entonces, en la clínica podemos ver eh, aspectos de alergias, de mucosidades que tienen que ver, o respiratorios asociados a disruptores endocrinos y por deficiencia de glutatión. Eso es lo que este estudio sugiere, aunque este es un estudio que se hizo en vivo. El glutatión también está relacionado con la longevidad de la telomerasa, entonces, y la actividad de los fibroblastos. Entonces, veremos que el glutatión va a ser fundamental, no solamente para efectos de detoxificar, sino para también temas de longevidad. ¿Cuál es la dificultad del glutatión? Que es endógeno, es el más importante que produce el cuerpo y frecuentemente no es suficiente para la carga de toxinas que estamos recibiendo. Y segundo, es difícil de obtener a través de la vía oral porque no se absorbe fácilmente. Se absorbe solamente un 5 u 8%, salvo versiones liposomadas que sí tienen una absorción eh, excelente, es la mejor vía para obtener glutatión, o la otra es utilizar precursores de glutatión como la N-acetilcisteína, la glicina y otro tipo de precursores,
También se puede hacer de esa manera. El AMPK entonces es esta ruta metabólica que se tiene que ver con la energía, es un marcador, es un sensor de la energía que tenemos. Por lo tanto, cuando hacemos ejercicio, pues se nos activa, ¿no? Y tiene que ver, aquí en este artículo hablan sobre el sistema renina-angiotensina, que como sabemos a propósito del COVID, es uno de los sistemas que más se afecta y que tiene que ver con en gran parte con la mortalidad de las infecciones por el COVID. El AMP cíclico entonces favorece también la autofagia, que es una de las rutas también profundas de detoxificación, y que se favorece por varios caminos. Otra ruta genética que se activa es la mTOR. La mTOR está sobre todo relacionada con la disminución de la ingesta de aminoácidos y es cuando entonces también se activa. Entonces todo esto es para hablar de que la detoxificación se va a mejorar cuando hacemos ayuno. Cuando tenemos restricción calórica, se activan rutas de detoxificación que incluyen la autofagia y que son primordiales, más allá de la suplementación. El ayuno intermitente, por ejemplo, de 14, 16 horas, incluso se puede hacer una o dos veces a la semana o todos los días, dependiendo de la disposición o la gravedad, pero bueno, es uno de los mecanismos de detoxificación más relevantes. Aquí más hablando de la autofagia y su importancia en procesos de inmunidad, que tiene que ver también con virus, bacterias y parásitos. Y bueno, el aspecto de la MPK y la longevidad que ya hemos comentado. Entonces, la mitocondria y la inmunidad, pues, están muy relacionados. La mitocondria ya se establece, por lo menos aquí, lo dicen aquí en este artículo, como una parte esencial en los procesos del sistema inmunológico y de reducción biológica, es decir, de antioxidación, de alguna manera. Entonces, si no tenemos mitocondrias sanas y energía, pues el proceso de detoxificación pues, no se va a realizar de manera adecuada. Bueno, en esta diapositiva quería mostrarles que tenemos otros tres aspectos fundamentales en la detoxificación, que son la antioxidación, la reparación y ya la detoxificación como tal. Componentes como el glutatión, el ácido R-lipoico, que es muy interesante porque tiene una acción hidro y liposoluble, o sea, va a penetrar en prácticamente todos los tejidos. La vitamina C y la E, la coenzima Q10. Estos son algunos de los componentes que están involucrados tanto en la antioxidación como en la reparación y que además tienen un efecto sinérgico entre ellos. Aquí está el glutatión, es fundamental. Bueno, las fases están nombradas de detoxificación, fase 1, fase 2, fase 3, donde predomina en la fase 1 una activación, incluso una oxidación, se hacen las moléculas más reactivas para luego ser reconocidas por la segunda fase, la fase 2, en la cual se hacen varios procesos metabólicos, entre los que predomina la conjugación y la metilación también. Ya en la fase 3 estaría el transporte, que es la eliminación de la célula hacia el exterior y para ser eliminados a través de la orina y por la vía biliar y a través del intestino. Entonces, estas tres fases deben estar coordinadas. Si tenemos una fase 1 muy activa, esto y la 2 no está yendo al mismo ritmo, pues se van a liberar de la fase 1 sustancias que son incluso a veces más tóxicas, más oxidativas que las que llegaron antes a la fase 1, que por lo tanto tenemos que tener en cuenta eso a la hora de hacer procesos de detoxificación. Incluso si tenemos la opción de hacer pruebas genéticas para ver si tenemos, si el paciente es de los que tiene una fase 1 más activa, más rápida que la 2, o la 2 es la que está afectada, pues eso también nos va a cambiar las estrategias de detoxificación. Entonces, tenemos inductores de estas fases, de las fases que hemos hablado.
de la fase 1, de la fase 2 y también de la fase 3. Aquí en esta les voy a hablar sobre todo de la NRF2, que tiene que ver sobre todo con la fase 2 de detoxificación y que se activa con algunos fitonutrientes, los fitoquímicos. Por ejemplo, los polifenoles es un ejemplo. Está también el ácido alfa-lipoico, el sulforafano, del sulforafano que se extrae especialmente del brócoli, de los brotes del brócoli, es donde está bastante aumentado la concentración de ese producto. Y también estas rutas de detoxificación se activan con la oxidación, con la oxidación propia del metabolismo, es decir, que el metabolismo también tiene una función biológica y que un poco de oxidación pues estimula también los mecanismos de detoxificación. El tema es la dosis, como todo, una dosis adecuada es hormética, es beneficiosa, pero dosis muy altas generan pues patologías, ¿no? Entonces, en la fase 1 y fase 2 vamos a tener estos procesos de conjugación, sulfatación, glucuronidación. Esto todo es intracelular, la fase 1 y la fase 2. Y después tenemos que pasar la membrana celular hacia el exterior, donde pasamos a la fase 3 para finalmente ser excretado a través del intestino o de los riñones. Ese es el camino que se debe seguir. Nuevamente, de la detoxificación celular pasamos a la fase 3, que ya sería la 1 y 2 es intracelular y la 3 ya es extracelular, para pues, ser eliminado en diferentes. La fase 3 no, a veces no se tiene tanto en cuenta y es fundamental, porque si hacemos una detoxificación de fase 1 y fase 2, tenemos ya los componentes listos para ser eliminados y no pueden salir de la célula, pues se van acumulando interiormente, ¿no? Y muchos temas relacionados con hígado graso, etcétera, tienen que ver con esa dificultad también de pasar a la fase 3. Eso ya se conocía desde hace mucho tiempo, el aspecto de que el mismo cuerpo se intoxica, hay una endotoxicidad fruto muchas veces de bacterias que hacen que haya una recirculación de toxinas que iban a salir y simplemente vuelven a entrar y que esto es favorecido pues por ejemplo, por el alcohol y por otras sustancias. O sea que la endotoxinemia o endotoxemia pues ya era reconocida desde artículos bien antiguos. Ok, entonces, ¿qué contribuye a que se afecte esta detoxificación de la fase 2? Pues bueno, vemos que los estrógenos, el exceso de estrógenos puede afectarlo, el embarazo, algunos medicamentos, las endotoxinas, fruto de las bacterias intestinales. Aquí quiero resaltar la inflamación. La inflamación intestinal o la inflamación en general en el cuerpo va a dificultar este proceso de detoxificación y nos va a parar la salida. Aquí es la fase 3, lo que quería comentarles. Se va a ver, pues, va a tener dificultad de sacar esos tóxicos, ¿no? Aquí vemos que para la fase 3 hay unas proteínas que son las transportadoras, que son las que van a permitir el paso intracelular al paso extracelular. Entonces, muchos fracasos de la detoxificación tienen que ver con que no podemos eliminar en la fase 3, no podemos pasar esta membrana, en parte también por estos factores que hemos hablado, los estrógenos, las endotoxinas, enfermedades hepáticas, por supuesto, y obviamente también la obstrucción biliar que hace que nuevamente todas esas toxinas vuelvan a la circulación, al sistema sanguíneo, y ahí tenemos un círculo vicioso. Es lo que les decía, que cuando tenemos afectada la fase 3, pues vamos a entrar otra vez en una recirculación de estas toxinas. Y eso también hace que esta inflamación del intestino delgado y el grueso también, pues va a dificultar esa fase 3, haciendo que todas estas toxinas nuevamente
se reabsorban por una circulación enterohepática y sobrecarguen al riñón y también al cerebro. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué afecta esa permeabilidad también? La permeabilidad que cuando está aumentada hace que esas toxinas pasen nuevamente del intestino hacia el torrente sanguíneo o incluso productos o alimentos que están pasando al intestino y que por una permeabilidad aumentada del mismo, pues se absorben algunos de estos sustancias que pueden afectar lógicamente la detoxificación. Esta permeabilidad se puede ver aumentada pues, por el alcohol, los antiinflamatorios no esteroideos, alergias alimentarias, obviamente la celiaquía, el gluten, el del trigo, es especialmente inflamatorio. Eh, También el estrés emocional y el físico, el químico, pero el emocional puede afectar todas estas rutas, el mercurio, los metales pesados, entre otros. Entonces, todo este aumento de la permeabilidad va a hacer que la permeabilidad intestinal, que muchas de esas sustancias, pues se reabsorban y entremos en un círculo vicioso. Por lo tanto, manejar la inflamación va a través de la dieta, de cambio de hábitos, e identificar cuáles de esos factores son los que pueden estar condicionando el bloqueo de algunas de esas rutas metabólicas y si es posible hacer un análisis genético, pues en pacientes, sobre todo con patologías de muy larga evolución, pues puede ser interesante. Incluso una analítica básica nos puede dar información en cuanto a la deficiencia de algunos elementos y también a dificultades también para la metilación, por ejemplo. Si tenemos una homocisteína alta, puede ser una medida indirecta de que tenemos dificultades para tener versiones activas de complejo B. Estas son ideas sueltas que en el contexto del máster se aclaran, pero bueno, es para que tengamos una visión panorámica. Algunos suplementos entonces para aumentar el flujo biliar puede ser la fosfatidilcolina, la silimarina y la fitoterapia de sustancias amargas, ¿no? Como la bardana y otras, pues van a favorecer ese flujo para que esos elementos que ya están a nivel hepático, pues esos químicos sean eliminados. Y para controlar la inflamación, además de una dieta antiinflamatoria, tenemos varios componentes, por ejemplo, uno muy interesante es la quercetina, está el DIM, que es el diindolil metano, de él hablaremos más tarde, la luteína y el ácido lipoico nuevamente. Son algunos de los ejemplos de suplementos que podemos utilizar. De estimulantes de la NRF2, recordemos, sobre todo está a nivel de la fase 2 hepática de detoxificación, que ayuda a la transcripción de glutatión y de otras enzimas que van a ayudar a metabolizar, entre otras cosas, también los estrógenos. Tenemos el DIM, que ya hemos comentado, el ácido R-lipoico, la silimarina y el sulforafano. DIM interesante, especialmente en casos de toxicidad, de toxicidad por exceso de estrógenos, ya sea por muchas causas, pero intestinales o simplemente de alteraciones endocrinas, pues el DIM es una opción bien interesante. Y bueno, recordemos la importancia de las membranas. Si las membranas no están bien, pues este transporte de moléculas se va a dificultar. Por lo tanto, dar nutrientes como los fosfolípidos, la lecitina, por ejemplo, es interesante para apoyar estas membranas. Y cuando damos liposomados, pues estamos dando además lecitinas, que además de estos liposomados, de tener los componentes de una absorción mucho más eficiente, pues el liposomado, o sea, la lecitina, va a ser parte también integral se puede incorporar a estas membranas. Por eso ya lo hemos hablado, de cómo si se nos dificulta la fase 3 por la inflamación o por el intestino permeable, pues va a haber una recirculación enteropática y ahí entramos en círculos viciosos, ¿no? Otros suplementos que se pueden tener en cuenta es, una vez ya se han eliminado todos los elementos químicos y están en el intestino,
pues para que no se reabsorban, se puede facilitar eso a través de, por ejemplo, la zeolita, el carbón activado, el aloe vera y la goma de acacia. Son algunos ejemplos de componentes que nos pueden servir a fijar esos tóxicos para que no se puedan reabsorber fácilmente, ¿no? Esas son algunas ayudas que podemos tener. Y bueno, dentro de los componentes ya les había comentado, en la fase 3 pues nos interesa tener el componente de fosfolípidos y saber que requeremos bilis. Los ácidos biliares, recordemos, pues tienen como tienen su componente oleoso, ¿no? Y que si no tenemos suficientes colina, pues tampoco lo podemos producir. Entonces, tenemos que velar porque tengamos todas los componentes para poder hacer estas sales biliares. Bueno, hablamos de los activadores de la AMPK, que ya hemos hablado que el ejercicio activa esta ruta metabólica, pero pues también están los nutracéuticos. ¿Qué hace entonces esta AMPK? Bueno, pues va a inhibir la producción de proteínas a través de la mTOR, va a activar la autofagia, va a activar el metabolismo de los ácidos grasos y también va a inhibir la producción de grasa. Todo eso hace el AMPK. ¿Cómo lo podemos estimular? Pues el ayuno. Interesante también para este proceso de toxificación. Otras formas de estimular la AMPK es a través de nutracéuticos. Tenemos algunos ejemplos acá, la cúrcuma, fármacos también como la metformina y los antiocianidinas, entre otros. Esto además es interesante en casos de fibrosis hepática. Recordemos que la MPK tiene que ver con también temas de fibrosis, entonces, bueno, pues, si hacemos ayunos, si nos ayudamos con algunos de esos suplementos, podemos apoyar estados como de fibrosis hepática. A nivel estructural y funcional del hepatocito, pues requiere una polaridad, requiere energía. Estas membranas celulares tienen que tener una polaridad adecuada para facilitar el paso de las toxinas y pues esto requiere de AMPK y requiere de ATP también. Entonces la AMPK también va a estar involucrada en esa adecuada fisiología del hepatocito que permite que esas membranas tengan una polaridad que facilite la eliminación. Y otra cosa que tiene que ver son las uniones, la tight junctions, que están a nivel intestinal, que se ven afectadas si no tenemos suficiente AMPK. Gran parte de la permeabilidad intestinal aumentada tiene que ver con el aumento o con la desorganización de estas uniones fuertes que hay a nivel intestinal. Efectos hepáticos de la activación de la MPK, bueno, ya hemos hablado de algunos. Simplemente nombrar que esta ruta en las alteraciones hepáticas no alcohólicas, pues es evidente y hay más estudios relacionados con la MPK. El otro aspecto que se habla a propósito de la MPK es el que tiene que ver con lo que ya hemos comentado, la permeabilidad intestinal y la inflamación. Entonces, pensemos en la MPK cuando queramos pues reparar también el intestino permeable, que quizás sea una de las primeras cosas que debemos hacer antes de hacer una detoxificación masiva, porque si no, muchos de estos tóxicos se van a reabsorber y simplemente o se va a bloquear la fase 3 con esta inflamación. Entonces, la dieta antiinflamatoria, así como la ayuda con algunos de esos componentes, puede ser interesante en el contexto de una terapia integrativa, ¿no? Más de lo que hemos comentado a propósito de la MPK, que nos va a ayudar también a regular un desbalance lipídico también y el metabolismo de algunos de los lípidos. Y esto está relacionado con la enfermedades cardiometabólicas, o sea que esto no solamente tiene que ver con la detoxificación, sino también con enfermedades metabólicas como el síndrome metabólico.
qué estamos hablando de esto en un contexto de toxificación? Verán que todo está conectado y que frecuentemente cuando tenemos problemas de acúmulo de toxinas, pues vamos a tenerlo también en otro tipo de enfermedades, en este caso relacionados con el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos. Hay combinaciones que se han propuesto para el mejorar aspectos inflamatorios y también con tendencias a acumular grasa, y es el uso de la quercetina y el resveratrol. Las vías de acción, al parecer, tienen que ver con la MPK también. Entonces, bueno, hay mucha investigación, como ven, al respecto. Otros suplementos que pueden potenciar la MPK es el resveratrol, es berberina, la quercetina, el cardo mariano, el timo otra vez y la canela. Podría utilizar alguno de ellos. Obviamente, esto no es una recomendación médica de que tienen que hablar con sus médicos, sus terapeutas. Cada uno de ellos, algunos tienen sus interacciones y sus opciones también, pero en principio son muy seguros. Simplemente es para que sepamos que tenemos esas opciones de apoyo, además del ejercicio y de la dieta, ¿no? El AMPK entonces va a estar entre el balance entre el anabolismo y el catabolismo, ¿no? Tiene que haber, y eso también se expresa en una regulación de expresión genética, pues es como un sensor, vamos a decirlo, de energía, ¿no? Según eso, pues va a activar unas rutas metabólicas. Aquí sobre el NAD, nuevamente, ver las ventajas que tiene a través de su efecto de mejorar la energía, básicamente, y pues nos va a facilitar aquí en el hígado especialmente, va a hacer más eficiente el metabolismo hepático, todo lo que eso conlleva a nivel de la detoxificación. Los niveles de NAD disminuyen con la edad y eso tiene que ver pues, con la longevidad. Y pues, también hay maneras de poder repoblar, de poder reutilizar este NAD. Aquí les nombro algunas. Hay también precursores del NAD y también tenemos el suplemento NAD+, pues disponible en el mercado. Es una de las estrategias que se pueden utilizar. En este aspecto, la homocisteína es fundamental. La homocisteína nos va a decir cómo está el nivel de metilación. Es una medida indirecta de metilación adecuada. Cuando está muy alta, nos puede decir también que tenemos deficiencias de complejos B, complejo B, especialmente B12, activada y otros. Entonces podemos mejorar este aspecto de la metilación dando estos complementos alimenticios en sus versiones activas o metiladas, como la metilcobalamina, que es la versión metilada de la B12. ¿Por qué? Porque al hacerlo, también vamos a favorecer de alguna manera también la NAD, que tiene que ver con la energía y la longevidad. Verán también que el SAMe, que es otro componente que se utiliza en la suplementación, es un gran metilador y que lo podemos utilizar en procesos de detoxificación porque nos aporta estos grupos metilo que son fundamentales para muchas acciones metabólicas, pero también para procesos de mejora de energía y también de repoblar este NAD, ¿no? De hacerlo otra vez activo, ¿no? Bien, entonces, dentro de los estímulos que tenemos epigenéticos para mejorar la MPK y el bloquear el mTOR, está el ejercicio, pero también están los suplementos que hemos comentado. Aquí se habla de la metformina, pero también la berberina actúa a este nivel de la MPK. Todo eso va a ser más eficiente en nuestra detoxificación. Si no tenemos energía y no tenemos la capacidad de volver a estas antioxidantes, volverlos en su forma reducida, pues evidentemente no vamos a tener éxito en la detoxificación. Bueno, aquí un poco más de lo mismo, los diferentes estímulos que tenemos a la hora de actuar a nivel del NAD. Y bueno, es un poco técnico, pero simplemente saber que esta investigación del Sinclair
está haciendo énfasis en que la longevidad tiene que ver más con la información y con la energía más que con la antioxidación. Eso es una de las nuevas teorías relacionadas con la longevidad y, por supuesto, con la salud de los órganos. En este caso en concreto me interesa ver su importancia del NAD con el hígado. Efectos del NAD entonces, pues tiene un efecto cardiometabólico, energético, de apoyo a la salud cognitiva, salud hepática, de la polaridad de membranas. Recordemos gran parte de la dificultad de la detoxificación es porque las membranas no tienen una diferencia de polaridad adecuada, y en la detoxificación, además del control de la inflamación. La antioxidación entonces está muy ligada a este ciclo NAD, NAD, H, NAD más, y si no lo tenemos adecuado, pues entonces la detoxificación tampoco va a ser eficiente. Aquí hablando sobre lo mismo, como la suplementación con NAD atenúa el efecto tóxico dopaminérgico que tiene el metilmercurio. Eso se ha hecho en estudios a nivel, en este caso es en larvas, pero nos muestra el potencial del uso del NAD para efectos de detoxificación, así como también el glutatión. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Entonces debe haber un balance entre la metilación y el NAD para tener éxito en procesos de detoxificación. ¿Y cómo se equilibra ese NAD? Pues se equilibra entonces con la metilación. Algunos componentes que pueden ser útiles para ayudar a la metilación son estos: la trimetilglicina, que es la betaína, está la tiamina, la vitamina B2, en dosis de 10 a 30 miligramos al día, el SAMe o la metilcobalamina en dosis de 1000 a 3000 microgramos día. Y otra, pues como les decía, para saber si estamos teniendo suficientes versiones metiladas de complejo B, pues una medida indirecta de metilación y de complejo B, pues de saber si lo tenemos adecuado, es el marcador de la homocisteína. Bueno, ya hablando de enfermedades más cardiometabólicas, pues también está involucrado el AMPK. Y bueno, pues aquí nos hablan en este artículo de algunos componentes como la berberina, la quercetina, que nos pueden ayudar a activarlo. El resveratrol, aunque el resveratrol tiene la dificultad de que se absorbe es de muy pobre absorción, se prefieren versiones liposomadas para ello. Está la silimarina, el ácido lipoico, y activados de las sirtuinas, que ya tienen que ver más con aspectos de longevidad, pues está el resveratrol y la quercetina. Nos hablan de unos precursores del NAD, que son la nicotinamida ribósido, y otros que soportan la metilación, que ya hemos comentado. Estas son algunas ayudas que podemos tener para apuntar estas rutas metabólicas. Aquí es hablando sobre el metabolismo celular. Esto fue escrito en Cell Metabolismo, y hablando sobre todo del ayuno, el ayuno intermitente, el beneficio cardiometabólico tan potente. Aquí hablan solamente de consumir los alimentos en 10 horas en el día, pues tiene grandes beneficios a nivel metabólico, y porque a veces lo que le falta al cuerpo es tener un espacio simplemente para hacer su proceso de detoxificación y tener energía. Nos faltan esos dos aspectos frecuentemente. Bien. Para apoyar las suprarrenales, también la energía, lógicamente, tiene que ver con las suprarrenales, pues podemos ayudarnos. Estos componentes, está el glutatión, la vitamina C, la quercetina, eh, el complejo B metilado, y sustancias que metilan, de las que ya hemos hablado, como la B12 metilada, entre otros. Bueno, hablando de la fase 1 y la detoxificación de estrógenos. Gran parte de la toxicidad que estamos teniendo hoy día hace que tengamos una polaridad estrogénica, ¿sí?
Entonces, conocer detalles a propósito de la detoxificación estrogénica de los estrógenos, me pareció interesante que pudiéramos por lo menos dar un pincelazo. Repito, estos son ideas que se profundizan más en el máster, ¿no? Entonces, para que tengamos un análogo de la detoxificación, si tenemos una bañera que está llena y no está evacuando de forma eficiente, pues se va a desbordar, ¿no? Es un poco lo que tenemos que estar viendo. Entonces, en la fase 1 se está llenando esta bañera, ¿sí? Con las sustancias que están llegando a las células, se están activando, se están hidroxilando, en fin. Y luego está la fase 2, que es en la cual esas sustancias se unen a otros componentes para que sean más hidrosolubles y puedan ser eliminados. Pero ¿qué pasa? Esta fase 1 se puede ver afectada por diferentes aspectos. Por ejemplo, desequilibrios con el hierro, el cigarrillo, a veces el exceso de productos que están hechos a la barbacoa, y en algunos casos el zumo de pomelo pues puede afectar también esta fase de toxificación. Los xenobióticos y xenoestrógenos como los talatos, el BPA, entre otros, pues van a afectar esta primera fase 1 de detoxificación. Bueno, conocemos los síndromes con tendencia estrogénica, pues dan tanto en hombres como en mujeres, pero principalmente pues, en mujeres, y tienen que ver pues con tensión en los senos, síndromes premenstruales potentes, puede haber endometriosis, alteraciones del tono de ánimo. Bueno, la sintomatología es muy diversa y conviene también hacer análisis para establecer y esclarecer que realmente hay un exceso de polaridad estrogénica y sobre todo metabolitos estrogénicos que tienen una versión más, digamos, más tóxica, ¿no? Entonces, es lo que hay que evaluar. Uno de los componentes que se han estudiado dentro de la suplementación es el DIM, ya lo hemos hablado anteriormente, cómo favorece la ruta de detoxificación estrogénica hacia una vía más saludable. Evitar no tanto la versión 4OH de estrógenos, sino facilitar más unas versiones pues mucho menos tóxicas, ¿no? Entonces, para optimizar esa fase 1 en la detoxificación estrogénica, pues podemos utilizar, además de las bebidas dietéticas y todo lo que hemos hablado, dieta antiinflamatoria, el aumento digamos, la dieta mediterránea en general es una dieta que favorece, nos puede ayudar en este sentido, el DIM, o también está el indol 3-carbinol. Pueden ser cualquiera de estos dos, son buenas opciones para mejorar la detoxificación de estrógenos en la fase 1. ¿Qué pasa? El 1,3-carbinol requiere de acidez para poderse activar. Entonces, si se utiliza pues tenemos que pues tomarlo con un poco de limón o con vinagre de manzana, o utilizar el DIM, que no requiere digamos, que haya acidez para poderse metabolizar, ¿vale? El DIM entonces aumenta la conversión de la versión de estrógenos E1 y E2 a versiones que son más saludables, tipo 2OH, E1, vía activando esta ruta metabólica. También el BIM va a activar la fase 2. Entonces va a tener ese doble trabajo porque va a estimular la NRF2. La dosis que se propone en este artículo es de 100 a 300 miligramos día. Y dentro de la dieta, pues recordemos, la base de la salud, gran parte es la nutrición, pues tener una nutrición que tenga un uso diverso de colores, de frutas, verduras, eh, no pasarnos en la proteína animal, especialmente carnes rojas, es decir, la dieta mediterránea que tanto se ha hablado, y la dieta antiinflamatoria que en la ESI hemos divulgado y que practicamos en nuestra clínica.
Aquí unos complementos: la zanahoria no pelada, el hinojo, el anís, el apio, el comino, el cilantro, etcétera. Y tenemos varios productos que favorecen ciertas rutas metabólicas para que los tengamos en cuenta, y además aquí hay bibliografía para que la puedan revisar que soporta eso. El cilantro, por ejemplo, es muy interesante para apoyar la quelación. Hay cierta evidencia de quelación del mercurio y del aluminio, posiblemente por activación también de estas rutas que hemos comentado anteriormente. Las zanahorias crudas pues van a favorecer por los prebióticos de la fibra, bacterias saludables, y veremos que la microbiota es fundamental en la eliminación de estas hormonas, eh, y que si no tenemos una microbiota adecuada, pues esta detoxificación estrogénica pues no va a ser adecuada. Seguimos. Las leptinas y los estrógenos, estas se aumentan con la obesidad. Por lo tanto, la obesidad es algo que debemos trabajar en los procesos de detoxificación. Estas leptinas también son las que nos dan la sensación de saciedad y que, pues, miren todo lo que pueden producir. Bueno, pues, eh, aumentan la posibilidad de tener enfermedades oncológicas, aumenta la aromatización, que obviamente no nos conviene. En fin, todas las versiones menos saludables o más tóxicas de estrógenos también lo favorece, o sea que el tema del peso va a ser algo importante, sobre todo la mayor predisposición a tener enfermedades oncológicas. ¿Cómo podemos controlar estas leptinas? Bueno, pues el sueño es fundamental, la respiración, el ejercicio, la dieta intermitente, minimizar el consumo de fructosa, reducir la ingesta de triglicéridos, y algunos complementos como la cúrcuma, el zinc, el ácido alfa lipoico, y bueno, aquí hablan también de fármacos como la metformina, pero también el ginkgo biloba, curiosamente, también tiene esa propiedad de mejorar el tema de las leptinas. El NAC, la N-acetilcisteína, también es otro suplemento interesante, tanto para la fase 1 como fase 2. Es la N-acetilcisteína, y en una de sus formas de actuar es que es precursor del glutatión, eso por un lado. Y también nos va a ayudar a que estos estrógenos no pasen a su versión digamos, más tóxica, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los componentes que podemos utilizar. Aquí hablando del NAC en esta publicación, cómo nos va a ayudar para que pasemos esos estrógenos en su metabolismo a versiones más saludables. Vemos como si tenemos poca cantidad de NAC, eso nos afecta el nivel de estas versiones hormonales más deleterias. Son experimentaciones que se han hecho. Y también se puede tomar el glutatión directamente, no el precursor, el NAC, sino el glutatión, pero recordemos, tiene el inconveniente de que no se absorbe fácilmente, y se tienen que tomar versiones que sean versiones liposomadas, y un glutatión que sea activo, o sea, que esté reducido. Esos dos aspectos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Otros componentes, vemos aquí además el glutatión como nos sirve también para activar el ubiquinol, la coenzima Q10, y también para reducir o activar, digámoslo así, el ácido, la vitamina C, al igual que la vitamina E. O sea que hay una sinergia entre estos cofactores que nos pueden ayudar. El selenio, la vitamina C, la vitamina E, la coenzima Q10, el ácido alfa lipoico, el magnesio, el zinc, la B6, el folato y la B6. Son algunos de los cofactores que se requieren y se pueden utilizar para la antioxidación y para favorecer el glutatión. Recordemos, la vitamina C recicla la vitamina E, la coenzima Q10 ayuda a reciclar la vitamina C y la E, y así hay una sinergia entre todos estos antioxidantes. Reducir riesgo y los síntomas se puede hacer con el sulforafano,
sulforafano es fantástico, es un gran detoxificador, también de la fase 2, ya lo hemos hablado. Lo hace a través del estímulo nuevamente de la NRF2, que son los que nos van a ayudar a producir enzimas antioxidantes de la fase 2, induce la producción de estas enzimas y también activa la quinona reductasa, que es la que está relacionada con la ruta de detoxificación de los estrógenos hacia una ruta más saludable, ¿vale? Está en los brócoli, sobre todo en los brotes de brócoli, en una cantidad importante. Tiene un tema el extracto de sulforafano y es que es muy inestable. Entonces ahí, como todo, es muy importante la marca del producto. Eh, También lo encontramos en otros componentes, en las crucíferas, que son muchísimas, pero está estudiado sobre todo en el brócoli. Bien. Eh, Hay un tema y es que en la naturaleza está en forma de glucorofano y a través de una enzima que es la mirosinasa se activa hacia la versión del sulforafano. Curiosamente, esta enzima, la mirosinasa, la tenemos en el intestino y se requiere también para cuando consumimos brócoli, que va a tener este glucorofano, se active para su versión del sulforafano, que es la que tiene estos beneficios de detoxificación. Entonces, ¿qué es entonces el NRF2? Pues es un sistema regulador que combate el estrés oxidativo, activando enzimas que apoyan el metabolismo de los estrógenos y la síntesis de glutatión. Se activa genes que protegen la célula y hay sustancias como el sulforafano las otras que hemos hablado que lo estimulan. El resveratrol es otra interesante, como les decía, tiene el inconveniente de que pues, no se absorbe fácilmente y también, aunque está de forma natural en algunos, en el vino, pero el alcohol, ya sabemos, no conviene, especialmente en procesos de detoxificación, es mejor evitarlo, incluso una copa al día puede ser demasiado en estos pacientes, especialmente los que tienen tendencia de toxicidad estrogénica. Y lo que hace es, también induce la NRF2, el resveratrol, pero pues como les decía, no es muy biodisponible, no se absorbe fácilmente. Aquí en este gráfico se ve cómo se requiere mucho más cantidad de resveratrol para activar estas rutas de NRF2. Solamente se requiere muy poca cantidad de sulforafano. En cambio, veamos que con el resveratrol se requiere pues esta cantidad que es mucho mayor, ¿no? Y bueno, hemos hablado de la metilación, podemos hacer una recorderis. La metilación entonces es la agregación de grupos metilo. Esto es importante porque a nivel genético y también para neutralización de varias sustancias, pero sobre todo para la expresión de cierta producción de proteínas, de expresión genética. ¿Qué pasa? En la población tenemos deficiencias genéticas que no son tan infrecuentes, que hacen que hay personas que tienen dificultad para hacer una metilación adecuada y les falta este tipo pues de componentes. Por ejemplo, tienen dificultad para activar el ácido fólico o tener folatos, que son fundamentales para el embarazo y para muchas otras cosas, también para tener versiones activas de vitamina B12. Por lo tanto, cuando suplementemos, nos interesa tener suplementación de versiones metiladas, especialmente del ácido fólico, o sea, tener folatos, y de la vitamina B12 en su forma metilfolato. Es también importante porque esta metilación está involucrada en la modificación de los metales pesados, ¿sí? Para que puedan ser eliminados de una manera adecuada. Entonces, también por eso quería comentarles esta fase. Entonces, la fase 2 requiere de una enzima que es la COMT y de los donadores de grupos metilo. Eso es lo que requiere la fase 2. Entonces, algunos de los cofactores es el magnesio, importante el magnesio, además para las membranas, el SAMe, el trimetilglicina, que ese ya hemos hablado, la metionina, la colina y el complejo B metilado. Estos se requieren como cofactores para que la fase 2 funcione bien.
Esto es lo que hace la COMPS de la fase 2, pues está involucrada en eso, pues en la modificación de de estas sustancias. Se sabe que ciertos fenoles pueden hacer que esta COMT funcione de manera menos o más eficiente. Pero, por ejemplo, las infecciones bloquean la GOT, ¿vale? Es afectada por la GOT. El té y la quercetina no favorecen la GOT, realmente la COMT, perdón, la bloquean. También los bloqueadores algunos bloqueadores de la metilación lo hacen también, el bifenol lo bloquea. La serotonina, los inhibidores de la recaptación de serotonina pueden bloquear también la COMT. Entonces vemos personas que están tomando antidepresivos que están teniendo problemas de detoxificación por esa razón. Están también en algunas medicaciones y bueno, como ven, se afecta por por varios aspectos. ¿Por qué es importante la fase 2? Pues porque hace que los metabolitos tóxicos, resultado de la fase 1, se vuelvan hidrosolubles y se puedan excretar, ¿no? Esa es la razón. Y ya después de la fase 3, que es la detoxificación, en la cual estos metabolitos que ya han pasado por la fase 2 se han vuelto hidrosolubles, pero para poder salir de la membrana, recordemos la membrana es liposoluble, pues tenemos un problema. Entonces ahí es donde se requieren esos transportadores que se pueden afectar por la inflamación y por otros aspectos. Estas son las proteínas transportadoras de la fase 3, se les llama ATP Binding Cassette o ABC, se les llama. Son varias, están involucradas en la eliminación pues, de fármacos, químicos y de las hormonas también. Si también estamos tomando muchos fármacos, vamos a bloquear esos receptores de salida y eso va a dificultar y favorecer también alteraciones hepáticas, por ejemplo. Ok. ¿Qué enlentece entonces esos transportadores? Pues ya hemos hablado de la fase 3, pues la inflamación, la oxidación, si tenemos demasiada toxicidad también puede pasar eso. El omeprazol, ojo, cuántas personas están tomando omeprazol, va a afectar eso. Y en este caso, para la fase 3, la quercetina, pues no es interesante, todo lo contrario, puede hacer que se bloquee. Entonces, no interesa mucho la quercetina en personas que tengan dificultad para eliminar en la fase 3. ¿Y qué apoya estos transportadores la fase 3? Bueno, pues todo lo que haga que baje la inflamación y el estrés oxidativo, los activadores de la fase de la NRF2, como el sulforafano, la cúrcuma, la berberina, el resveratrol. Veremos entonces que tenemos componentes que actúan tanto en la fase 2 como en la fase 3. Ya hemos visto el sulforafano, está en la 2 y en la 3 también. El resveratrol actúa en las dos, el DIM, en cambio la quercetina no. También está el chocolate, sobre todo el cacao, el chocolate negro. eh, y el té, aquí ponen el té verde, ¿no? Con los artículos. Y lo que favorece la membrana, porque recordemos tiene que estar las membranas de forma adecuada, pues la colina, importante la colina a nivel hepático también, y los ácidos grasos saludables van a hacer de componentes para que se pueda formar la bilis y se pueda eliminar estos tóxicos. ¿Y qué se requiere para hacer la bilis? Pues se requiere acetilcolina, que para eso se requiere colesterol. El colesterol no es malo per se, es necesario para muchas funciones. Lo que pasa es que el exceso de colesterol oxidado o de lípidos oxidados es lo que realmente se puede relacionar con enfermedad, pues con la enfermedad cardiovascular, pero el colesterol en dosis, en niveles adecuados, es necesario. De hecho, lo produce el intestino, el hígado, perdón. Y bueno, tenemos también la fosfatidilcolina, es uno de los aspectos que también pueden ser interesantes para apoyar la producción de la bilis. La hidratación, nos tenemos que hidratar, desde luego. Una dieta que sea abundante en estos productos, por ejemplo, la alcachofa, las verduras de hoja verde, la remolacha, el ajo,
todos estos componentes, diferentes colores, los frutos rojos, hacen que, y incluso las especies en dosis bajas, un poco de cúrcuma, diferentes colores, enriquecen ese estímulo epigenético y también de componentes que van a facilitar la detoxificación. Y requerimos también la parte oleosa o grasosa, como es el caso de pues, en forma de huevo o de pescado o también de lecitina de girasol, en estos ejemplos. El estroboloma, entonces, es como se denominan en las bacterias que van a tener van a tener que ver con el metabolismo de los estrógenos. Y pues son necesarios, se afectan ese estroboloma con los antibióticos y con algunos hábitos dietéticos inadecuados. Entonces, es importante que tengamos bacterias adecuadas para poder hacer esa eliminación de estos estrógenos. Y de lo contrario, se va a facilitar demasiado la absorción, la reabsorción de estos estrógenos que ya estaban por salir, y ahí tenemos en gran parte la causa del problema de exceso de tono estrogénico. Aproximadamente un 10 a un 15% de estos estrógenos se reabsorben. ¿Sí? Entonces, pues bueno, y esto se hace a través de unas bacterias que tienen la beta-glucuronidasa, que, bueno, pues hay unas bacterias que tienen más actividad de esta enzima que otras, pero que se requiere un porcentaje pequeño, pero no aumentado. Si tenemos demasiada actividad de la beta-glucuronidasa, pues vamos a tener demasiada reabsorción de estos estrógenos. Y estas bacterias intestinales y la beta-glucuronidasa, bueno, pues nos hablan de algunas de estas bacterias. Esto lo podemos saber haciendo un examen de heces, se puede estudiar, pero simplemente si tenemos una disbiosis, vamos a saber que vamos a tener exceso de algunas bacterias y deficiencia de otras. Entonces, se requiere algo de actividad de estas beta-glucuronidasas, pero el exceso es lo que pues va a traernos problemas. Por ejemplo, se requieren para romper carbohidratos largos y los flavonoides, también se requiere para eso, para romperlos. También asiste la reabsorción de la bilirrubina que se requiere para el ciclo de los componentes que tiene la bilirrubina. Entonces, esta microbiota regula los estrógenos a través de la beta-glucuronidasa, que es la enzima que desconjuga esos estrógenos y hace que se vuelvan otra vez activos. Más activos. Si tenemos el estímulo de los talatos, que son estrogénicos, muchos pesticidas también tienen esa acción. Y además tenemos la microbiota alterada, pues bueno, eso es lo que va a hacer que tengamos más predisposición a tener, pues, síndromes metabólicos, obesidad, pues, endometriales, endometriosis, el ovario poliquístico puede estar relacionado también, el síndrome de ovario poliquístico, problemas de fertilidad, etcétera, y cardiovascular. Todo eso relacionado con la microbiota, por eso cada vez la estudiamos más y sabemos que tiene que ver, entre otras muchas cosas, con la alimentación, el estrés, la toxicidad, y tenemos que actuar en todos esos aspectos, además de suplementar los probióticos. Este es un estudio donde se ha visto incluso que estos probióticos, bueno, pues tienen que ver con la microbiota, con la incidencia del cáncer de seno. Incluso esto que si tú das acidófilos, pues luego ves que esos acidófilos también pueden llegar incluso hasta el seno. O sea que digamos que al tomarlo solamente se permanecían a nivel intestinal, pero no se ha visto que también hay este tipo de bacterias y pueden llegar incluso hasta el seno. Entonces sabemos que la nutrición es fundamental, es lo que en gran parte modula ese microbioma. Eso se han hecho experimentos, incluso cambiando un día la alimentación, se afecta al otro día la microbiota y ese efecto puede durar 24 horas. Entonces, démosle mucha importancia a la nutrición. ¿Que aumenta la glucuronidasa? Bueno, pues, o que la regula más bien. Pues bueno, si tenemos demasiado consumo
bajo consumo de frutas, ¿vale? Y de verduras sobre todo, y de fibra, pues eso lo aumenta, que no queremos demasiadas gluconeogenesis. También el aumento de azúcar, el alcohol, especialmente en las mujeres, por su tema estrogénico, pues no comer, pero en los hombres también puede el uso de alcohol, incluso una vez al día, una copa puede ser demasiado, tanto para hombres como para mujeres, y en los hombres pues se va a manifestar síntomas también de distribución de grasa a nivel pélvica, aparición de senos, ¿no? Y otros aspectos. Bien, esto es todo lo que se está investigando a propósito de el no biótico relacionado con las sustancias que tienen una tendencia estrogénica o una polaridad estrogénica. Pues eso ya está muy documentado y cómo estas sustancias afectan también la microbiota y es su mayor toxicidad de, estos, de los estrógenos. El consumo moderado de alcohol se ha asociado también a un sobrecrecimiento de bacterias intestinales. Entonces, ojo, en pacientes que tengamos SIBO, sobrecrecimiento del intestino, de bacterias del intestino delgado, pues vamos a tener que limitar o incluso quitar durante un tiempo todo el consumo de bajas cantidades. Aquí está la literatura para que puedan revisar de los aspectos que hemos tocado anteriormente. Bueno, pues también con el uso de prebióticos y comidas fermentadas podemos mejorar y aumentar estas bacterias, así como también con el uso de probióticos. Pues algunos ejemplos que ya hemos comentado, el guar, la goma de guar es interesante, la pectina y los vegetales de hoja verde también nos pueden ayudar para eso. En fin. El sulforafano, quería hacer finalmente un énfasis en este componente eh, maravilloso para ayudar a la detoxificación de metales y en general la detoxificación, especialmente la fase 2, pero no solamente, vimos que la fase 3 también puede actuar. Y se ha visto cómo incluso en ciudades que tienen mucha polución, el consumo del sulforafano, brócoli rico en sulforafano, mejora la detoxificación de estos metales pesados. También la sensibilidad eh, puede mejorar también a los pacientes con EPOC. O sea que es interesante como apoyo el sulforafano, pero recordemos que pues es un poco inestable, requiere cuando lo consumimos en las vegetales, está en esta forma, en la forma de glucorofano, aquí con la mirosinasa se activa hacia la forma del sulforafano, ¿no? Hay algunos estudios también del uso del sulforafano en enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia, también en en la detoxificación en ciudades, aquí esto se hizo en China, este estudio a propósito del sulforafano y su apoyo eh, para detoxificar a personas en ciudades con mucha toxicidad. Y bueno, pues su forma de actuar del sulforafano es básicamente la activación de la fase 2 a través de la NRF2 y lo que hace que a nivel intracelular se exprese la producción de la síntesis de glutatión, de la NAD, recordemos el tema energético tan importante, favorece la extracción de fármacos, la detoxificación y la eliminación de los radicales libres. Bueno, pues esto es lo que les quería decir. Es poco tiempo, es una visión panorámica. Hay conceptos que aquí podríamos detenernos muchísimo solamente en la fase 2, pero bueno, estos son aspectos que tocamos en el máster para que anima, pues aprovechen la oportunidad de esta formación que se ha convertido en líder en el mundo en la formación en español sobre los suplementos integrativos. Muchas gracias.